Baina igual eziko garaia, zeia dira erdia pasat, ezta? Bueno, egun on guztioi, hasiko dugu lurralde informazio batzordea, eta lehenengoko puntuarekin hasiko gara, pasadan hilabetean egindako bilararen akta onastea. Ez dugu jaso ezer ere, ezta? Honi buruz, zerbait esan behar duzue puntu honetan? Ez? Onartutzat ematen dugu. Bigarren puntua, arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Hemen Iñigok eskatu dititza, así que nahi dozunean, mesedez. Bai, eskerrik asko. Vale, como información, el pasado martes 19 se aprobó en Junta de Gobierno la siguiente propuesta de acuerdo: adjudicar el contrato de baños públicos de la Plaza de Puente Vizcaya a la empresa de construcciones Artilo y Arguin de Piedra Labrada, S.A.L., por un importe de 143.020,28 euros, IVA del 21% incluido. El plazo de ejecución de las obras será de 10 semanas a contar desde la suscripción del acta de comprobación de replanteo. El plazo de garantía será de 11 años. La adjudicataria deberá comparecer en contratación para formalizar el contrato en un plazo máximo de 15 días y, según nos ha trasladado contratación, está ya preparado ese contrato para que a partir de hoy pueda ya proceder a realizarlo. Y bueno, pues comentar que el renovado equipamiento pues contará con 3 aseos, uno para personas con diversidad funcional, uno femenino con al menos 3 inodoros y dos lavabos, otro masculino con al menos 2 inodoros, 3 urinarios y 2 lavabos. Además habrá una estancia para utensilios de limpieza. Y además de la renovación, adecuación de la instalación, acometida de aguas, etcétera, saneamiento, hay que destacar la mejora de la accesibilidad de los baños, eliminando las barreras arquitectónicas para facilitar un más cómodo uso, un mejor uso a las personas con movilidad reducida. Se eliminan peldaños y se habilitarán 2 rampas, manteniendo un camino alternativo en uno de los laterales para el resto de personas. La instalación viene a aumentar el valor añadido que suman junto con los baños de la playa de Areta, La Bola, Ereaga y Arrigúnaga, y bueno, pues aumentando así los kilómetros que se pueden recorrer, dando las largas paseos saludables, fundamentados sobre todo en las personas mayores. Evidentemente, yo creo que es una inversión amigable, una petición más compartida con todos los grupos políticos que estamos aquí, que hemos hablado varias veces, al menos desde que yo estoy en esta comisión, y también pues ha sido planteado y requerido varias veces por Getxo Lagunkoia. Galderarik? Ez? Hurrengo puntura orduan, 3. galdera eta eskaerak. Beraz, lehenengo idazkia da EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, 34.789 zenbakiarekin, nahi dozunean, mesedez? Gaurko batzordean, galdera biratze genuen justu aurreko batzordea bukatu bezain pronto, EH Bilduk emantzipazioko diru laguntzari buruzko galdera egin du eta kontratazio ondare eta etxebizitza arloko zinegotziak erantzun dio ezin izan dela saileko teknikari batek egindako txosten edo emandako iritzi baten, ze antzaden txosten itxatzarto jarrita dago, eta hori gure akatsa da, baten ondorioz. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk txosten hori idatziz jaso nahi du. Bueno, jasoz, ez dugu jasoz idatzi nahi, interesatzen zeguna jakitea nola dagoena. Txostenik ez badago, ba. Bueno, Y Álvaro. Como ya comenté en la anterior comisión, el técnico jurídico de vivienda hasta entonces opinaba de forma oral, porque yo en ningún caso en la comisión dije que había un informe escrito. Si hubiera un informe escrito estaríamos en otro tipo de dificultades, pues que era una materia no sujeta a, no subvencionable, ¿vale? Pero bueno, no ha habido ningún documento y continuamos para adelante con ellas. Entonces, pues sin más. Bai, horrengo idazkia mesedez zuena baita ere, eta daukoiz zenbakia, vale, telemakiko zenbakia da 221. Vale,
Guk gainontzeko alderdio bezala jaso dugu San Nikolas parkineko emakidadunen batzordeko presidentearen idazkia zeinak hainbat arazo zerrendatzen duen. Iragazketen arazoak aipatzen ditu, bai San Nikolas elizaren ondoan dagoen sarreran, bai komun publikoen aldean dagoen sarreran. Kasu honetan nahiko garbi ikusten da goian, plazan bertan dagoela estolda edo sareta, ez dagoela behar bezala garbituta eta ondorioz ura pilatzen dela. San Nikolas elizaren ondoko atean garbiketa moduak arazoak sortzen ditu. Ur txorrotadak barrura sartzen dira eta azkenean ur jausia balitz modura ura eskiletatik jausten da eta igogailuan ere sartzen da. Igogailua behin baino gehiagotan ez dabilela. Eta San Nikolas elizaren ondoko atea oso egoera txarrean dago eta eskutatuta dagoenez batzuetan jendeak txisa egiteko edo beste gauza batzuk egiteko eta nesbenkarekak egiteko erabilio izan dira. Honekin batera, lotzen da emakidadunek ordaintzen dituzten komunitate gastuak eta mantenu gastuak udalak ezarri dituenak. Abuztuan eskatu zuen idazkian arduradunekin bilera eta oraindik zain omen dago. Guk bertaratzea gomendatzen dizuegu. Baina hauek dira argitu nahi ditugun galderak. San Nikolas ondoko ate garbitzeko beste bide batzuk bilatuko dira eta ura barrura ezartzeko. San Nikolas ondoko atea moldatzeko asmoa du udalak. San Nikolas plazako estolda garbitzeko maiztasuna aldatuko du udalak ur iragazketak ekiditzeko. Ur iragazketak gutxitzeko plangintzarik aldu udal gobernu taldeak. Igogailuaren matzura edo geldiketa ohikoak gutxietzeko neurriak hartuko aldira. Vale, eskerrik asko. Josua, hasten zarazu. Bueno, en lo que respecta a la limpieza de la plaza se hace a diario con barrido manual y mecánico. Se realizan baldeos los fines de semana de manera habitual, los viernes, sábados, domingos y lunes. Y estas zonas que señalan de acceso al garaje y baño se hacen desde hace tiempo, desde el final, porque este problema viene de origen, es decir, desde que se abrieron los parkings, se ha cambiado la forma de limpieza y se empieza desde el final, se valía hacia el frontón, por decirlo, desde la puerta de acceso al garaje hacia el frontón. Ese ajuste de limpieza viene derivado de las peticiones iniciales hace años de la comunidad. La limpieza de sumideros y rejillas, sabiendo que es un sitio especialmente sensible por el sistema que tiene de recogida de aguas pluviales, se hace habitualmente y puede haber momentos en que debido a los residuos que se tiran por parte de los usuarios y usuarias de la plaza, pues atascan esos sumideros, esas rejillas para problemas puntuales y por eso se tiene especial cuidado en ese punto. Y es verdad que cuando llueve mucho, pues pueden ocurrir incidentes de que entre parte del agua, como ocurre en todos los equipamientos subterráneos, públicos o privados, que se filtre parte del agua debido a las condiciones de construcción de las situaciones. Pero vamos, en este momento, al margen de correcciones puntuales sobre incidentes puntuales, no tenemos detectado una problemática permanente. Desde un punto de vista de limpieza, ¿eh? Vale, Desde y respecto... el punto de vista del ascensor y maquinaria, pues bueno, yo creo que desde Patrimonio es el que tenéis la relación, ¿no? con la asociación, con la comunidad de propietarios y bueno, los edificios municipales actuará en lo que haga falta. Digo que el contacto con la comunidad de propietarios la tienen desde Patrimonio, pero si hay que estar con ellos o las deficiencias que tengan, los edificios municipales en lo que le corresponda tomarán medidas. Puntualizo, lo que corresponde a la puerta es responsabilidad de la comunidad de propietarios, no es del ayuntamiento. En el acuerdo de la comunidad y los contratos está recogido así. Vale, yo por matizar. La entrada de los baños públicos están debajo de San Nicolás. Hay estalactitas. De la humedad que gotea. Entonces, entiendo yo que si hay estalactitas será un problema bastante común, una filtración bastante común, que algo habrá que hacer con ello. Cualquiera que suba a la plaza de San Nicolás arriba, llueva o no llueva, puede ver que toda la alcantarilla que bordea el perímetro de la plaza está habitualmente a rebosar de papeles, de pipas, de lo que sea. Que posiblemente no debería estar así porque la gente no tira las cosas, vale, pero si la gente la tira, igual hay que aumentar la frecuencia de vacío de esa alcantarilla. Pero esto es cuestión de...
de ir a verlo, cosa que, por cierto, habéis dicho que os pondréis en contacto con él, pero él lleva desde agosto pidiendo ponerse en contacto con vosotros y no hay manera. Entonces, a ver si es verdad que os ponéis en contacto con él. Lo del ascensor viene de lejos, no es una novedad que habéis tenido ahora. Y vale, si se ha cambiado la forma de baldear, en vez de hacia abajo, se baldea hacia arriba, diríamos, para que no baje el agua en cascada, de acuerdo. Cuando preguntamos sobre la puerta, no preguntamos tanto sobre la limpieza de la puerta. El diseño de esa puerta es el que tiene y genera un espacio cerrado, porque es una puerta que está metida al lado de una iglesia, que te metes y cuando te metes tiene como una especie de, todavía un espacio así, donde la gente ya hace lo que le da la gana. La pregunta es, ¿habéis valorado cambiar el diseño de esa puerta? ¿Dónde puede estar esa entrada? ¿Dónde no puede estar esa entrada? Porque desde luego, sí. Si la pregunta es esa, no. Pues, no lo hemos valorado. Pues os pediríamos que echéis un vistazo a la puerta y que lo valoréis, porque hay algunas construcciones que es, digamos, lo mismo que ocurre en la entrada de Guecho Anchoquia, pero en pequeñito. Entonces, pues eso al final genera que no es lo deseable, que no hay que hacer esas cosas, evidentemente no hay que defecar ahí, ni hay que... Ya, pero ocurre. Entonces, vamos a buscar soluciones a eso. Vale, pues continuamos con la siguiente pregunta, también de H. Bildu, con el número de registro telemático 222. Nik irakurri dut. Kainaren 15ean, Ibarbengoako metro geltokiaren alboko aparkalekua ireki zen. Tosuko landaren gainean erekitako proiektuak ezin egon handia sortu zuen auzokideen artean, eta ugariak izan ziren protestak udalerri osoan, eta baita haratago ere. Oihartzun honi entzungor, baina udal gobernuak aurrera jarraitu zuen, proiektua egin arte. Gaur da eguna martxan dagoena. Guk argi adierazi dugu gure kontrakotasuna hasieratik. Aparkaleku disesorio bat egiteko leku egokia zelakoan, eta are gehiago Andramari urbanizatzeko aitzakia zenaren bildur ginelako. Aurreko ekainiko eta iraileko informazio batzorretan okupazio datuengatik galdetu genizuen eta Patzuergora bidatu gintu zuen. Galdera egin dugu eta erantzuna jaso ere. Datuak aurrean galderak ditugu. Erabilera hori ikusita, ez du ematen zuek aurreikusetako emaitza bete diren. Zein da zuen erantzuna datu hauen inguruan? Eta, bueno, plani daukazue erekitako eta oso gutxi erabili den parkin horri behar den bezalako erabilera emateko, eta jasotako datuak sartu ditu galderan. Vale, eskerrik asko. Bueno, el 78% de la ocupación total del parking, pues realmente no consideramos que sean malos datos. Estamos hablando de un 78% de la ocupación total. Encima, los datos es de junio a septiembre, tomando en cuenta que ese parking se inauguró el 15 de junio. Veníamos de un confinamiento, estábamos en un proceso de desescalada y además son los meses de verano que hay menos desplazamientos a los trabajos. Entonces, pues bueno, por otro lado, seguimos pensando que ese aparcamiento y su emplazamiento estratégico es estratégico por estar al lado del corredor de Uribe Costa y que ayudará, junto a los otros 3 parkings disuasorios que están en la línea del metro, Leioa, Etxebarri y El Bec, a sacar vehículos de nuestras carreteras y sacar vehículos de nuestros centros urbanos, que al final pues es por lo que todos abogamos por una movilidad sostenible y uso de transporte público, ¿no? Y como se ha comentado en otras reuniones, sí tenemos pensado colocar ahí un emplazamiento, una estación de bicicleta pública eléctrica en el parking de Ibarbengoa. Hori bizikleta elektrikoaren parkina jartza, nik ondo ikusten dut, baina gauza datuetan, guk jaso dugun datuetan da, parkina erabili dutenen 178ak erabili duela metroa. Ez da parkinaren okupazioa 178koa izan dela, baizik eta joan baldin badira 10, 7 erabili duten metroa. Gauza da, erabilera ikusten dugula erabilera basua dela. Naiz eta datu hauek era batean jaso genituen datuak badirudi erabilera handia dela, baina hor justo ditugun datuak da parkina erabili dutenen gainean
zeintzuk erabilitu metroa. Horrek ez du esan nahi okupazio altua izan denik. Bueno, yo viendo estos datos, pone garraio publikoaren erabiltzaileak 0,70 euro. 0,70 euro kostatzen du biletea bakarrik erabiltzen baldin badozu parkina. Bestela, beste prezio bat dauko bidaia. Beraz, ulertzen dut, hoietatua tira erabili dutelako aparkamentua eta gero hartu dute metroa mugitzeko. Bai. Hori da. Orduan da 78 erabili dutena, Ez, 78 da, parkina erabili duten gainean, 178ak erabili du metroa. Eta, erabilera, horrek ez du esan nahi, erabilera izan denik 178. Osa, parkina erabilera ez da 178 izan. Osa, da, 178 hori da, metroan montatu direnak, erabatean esan. Bueno, jarraitzen du pentsatzen lehen esan dudana. Son datos de junio a septiembre, son datos después de un confinamiento. Estamos hablando desde el 15 de junio que se inauguró una puesta en marcha. Al principio el uso no es el mismo que después se pueda dar una vez de rodaje del mismo parking y sigo pensando lo mismo, que hay que esperar. Bale, besterik gabe, eske albok esateagatik da, hemen ikusteko datuak alboan daukagun zutabean, getxo batean 754 erabiltzaile daude, eta Leioa batean 9.006 euro. Azkenean, disuasorio datu bezala erabili nahi baldin badugu, datuak alderatuta oso murritzat dira. Osa, datu absolutuetan, 754 eta bestean 9.006 euro, eta ja ez dut esango etxe barriko parkina, agian intzidentzia dauka, 21.000ko erabilera izan du. Claro, también hay que tomar en cuenta el número de aparcamientos y de plazas de parcelas que hay también en cada uno de ellos, que esos datos aquí no los tenemos. Creo que en el BEC estamos contando de 1.200 plazas. 1.200 plaza, non? 1.200 en el BEC. No, bekean. Bai. Eta Leioan adibidez, zenba daude? Ez dakit. Esto Leioako eta Ibarbengoako Berdinak izango dira, pero estamos hablando de Leioa, lleva desde el 2012 abierto, o no sé cuánto tiempo lleva abierto. Eta horrek ez esan nahi du, denbora gehiago baldin badama irekita, errazagoa dela bertako parkina erabiltzea, osea, denboraren arabera da erabilera. Bai, ezagutu behar dute, eta es que es así, es la puesta en marcha. Es así. Nik ez dut horrela ikusten, baina, bueno, baina iritziak dira. Bai, ez nahi sartuko hartu. Sí, Carolina. Para comentar sobre el mismo tema, teniendo en cuenta los datos y después de las respuestas que se han dado en la pregunta, simplemente quiero aprovechar el momento también para hacer a manera de ruego, porque independientemente de los datos, cualquier persona que paseamos por Andramari, podemos tomar una foto todos los días de la ocupación del parking y es evidente que los números varían muy poco. Esto lo digo incluso con conocimiento de causa, es una zona por la que paso cada 2 días. Entonces, simplemente, como ya hemos hablado en algunas reuniones de movilidad, de medio ambiente, recordar que estaría muy bien un impulso por parte del equipo municipal para fomentar el uso de dicho parking, bien sea para la gente que va a Andramari, a Escorri y la gente que va a coger el metro, porque si no hacemos ese impulso para el uso de ese parking vamos a tener que esperar hasta dentro de muchos años, cuando ojalá no haya un pelotazo inmobiliario en esa zona para que ese parking se utilice. Entonces, ojalá sea para movilidad sostenible y no sea ese ariete para urbanización del que están hablando los colectivos. Simplemente recordar que es necesario promocionar el parking y que se le dé un uso para lo que se construyó. Vale, es que recasco. Eduardo. Sí, gracias. Buenos días. Yo, en el mismo sentido, por 744 usuarios entre 120 días, que son 4 meses, de julio a septiembre, sale a 6,2 usuarios al día. Es lo máximo. 6,2 básicamente es básicamente lo que ves cualquiera que aparca allí, ve que aquello está vacío a diario. Por lo tanto, como insisto, como ha comentado la compañera, que hay que promocionarlo. Y sería bueno lo que ya se ha comentado alguna vez, una lanzadera a las playas de Azcorri desde el parking para promocionar que la gente aparque ahí, vaya en autobús o en lanzadera directamente. En la bicicleta van a estar bien, pero vendría mal que en la temporada de verano, pues para limitar el acceso a Azcorri de vehículos, pues se ponga una lanzadera de esa estación de metro, por ejemplo, podría ser un uso para eso. No es competencia nuestra de la Consorcio de Transportes, pero la alcaldesa está allí, pues que apriete un poco y que lo utilicemos un poquito más. Sin más, gracias. Vale, gracias. Pues me alegro saber que todos abogamos por la movilidad sostenible y efectivamente habrá que hacer una comunicación por parte de todos para que, pues buscando ese objetivo, que se use el transporte público. Eskerrik asko guztioi. Hurrengo galdera,
EH Bildu begai, Bai, laugarrena, registro telemático 223. bai, nik irakurriko dut. Hori, prentsaren bitartez, jakin izan dugu urtarriaren 7an, sufrek iratzi izan zela eta kutsaduraren kontrako protokoloa aktibatu omen zela. Kiratsa lehioan eta areetan aldean nabaria izan zen, eta hau dela eta jakin nahi dugu zein den udalak horren inguruan duen informazioa eta arriskua bere horretan mantentzen den edo etorkizunean berriro gerta ez dadin udalak neurriak hartu dituen eta hartu baditu zeintzuk izan diren neurri horiek. Vale, Joseba, bai. Bueno, la competencia, como sabéis, no es municipal, es del Gobierno vasco y como tal hay que tomarla. A día de hoy, desde el Departamento de Medio Ambiente, este ayuntamiento no ha recibido notificación alguna sobre el incidente. En principio entendemos que si es porque no lo han considerado relevante, hecho el análisis correspondiente. No obstante, la denuncia viene de Leioa, como sabéis, y en Guecho no se produjo, digamos, denuncia alguna que hubiéramos tenido que dar traslado a gobierno en todo caso, ¿vale? Entonces, en principio no ha llegado ninguna incidencia con respecto a la situación. ¿Preguntas? No. Venga, bosgarren galdera. EH Bilduk idazkia, 250 zenbakiarekin. Bueno, Azaroko lurraldeko batzordean, Eretza kaleko estoparen inguruan galdetu genuen, eta batzordean azaldu genuen zelan ibilgailuen trafikoaren ikuspegia oso murritza zegoela. Hortaz, arriskutsua zela eta edozein honetan istripua gertatuko ote zela salatu genuen. Beraz, irtenbidea berehalakoa izan behar zela uste genuen. Hori dela eta, auzotarren kezken eta galderen berri eman genizuen. Tamalez, urtarri heldu da eta arazoa dirau. Hori dela eta hurrengoa galdetu nahi dugu. Lurraldeko batzordeko presidenteak, Azaroko batzordean udal brigadak arazoa aztertuko zutela esan zuen. Zein izan da brigadaren erantzuna eta zenbat denbora itxaron beharko dute herritarrek arazoa konponduta dagoela ikusteko. Bai, brigadak aztertu egin dute eta erabaki dute aurrez aurre jartzea ispilu bat. Orduan, lan guztiak zerrendatzen dira, kronograma bat jarraitzen dute, eta segurazki ez dakit aste honetan edo ja hurrengoan jarriko dute ispilu hori. Justo aurrez aurrean izango da, bai. Hurrengo idazkia zuena baitere, zenbakia 251. Bai. Bueno, Azaroko lurraldeko batzordean ere, Faro kaleko espaloiaren egoera kezkagarriaren berri eman genuen, herriko hainbat bizilagunen salaketa jaso nituelako. Tamalez, urtarria iritsi da eta espaloiak egoera berdinan jarraitzen du. Hori dela eta hurrengo galderak egin nahi ditugu. Nor da espaloi horren kudaketaren arduraduna eta noiz arte itxaron beharko dute herritarrek arazoa konponduta dagoela ikusteko. Vale, bueno. De acuerdo con la información catastral disponible, el tramo señalado en la pregunta se encuentra en una finca de titularidad privada. Adicionalmente, según las determinaciones del PGU vigente y para ese tramo en concreto, dicho suelo está clasificado como urbanizable, adscrito al sector de Arteaga y calificado como espacio libre de uso público. No obstante, en la medida que dicho sector no ha sido ejecutado, el suelo objeto de la pregunta sigue siendo de titularidad privada. Aunque ciertamente esa tira estrecha esté hormigonada parcialmente, no cabe categorizarla como acera, ni resuelta de uso público en la actualidad. En consecuencia, en tanto y cuando no se ejecute el sector de Arteaga y siga siendo de titularidad privada, no cabe actuar a efecto de su tratamiento con medios públicos. Bueno, ulertu dut orduan ez dela ezer egingo, ez? Pribatasuna denez, ez bere hortan jarrituko duela. Vale. Bueno. Eduardo. Sí, no, es privada, pero veo que hay alumbrado público allí. Entonces, tenemos alumbrado público y no tenemos urbanizado. Le ponemos un alumbrado en medio de una huerta, porque
y espejos, alumbrado público y la acera hecha una porquería. Si podemos poner alumbrado público en terreno privado, Pues no como se podemos ponen a organizar veces los focos de los edificios, o sea, la iluminación de las calles a veces también pues se colocan en las fachadas de los edificios. Está puesto, no sé desde cuándo será puesta esa iluminación, pero no cabe duda que esa no es una acera, no está categorizada como acera y que no es de uso público en estos momentos. En la actualidad eso es lo que marca el PGU vigente, que es un sector, o sea, está escrito al sector de Arteaga, pero ese sector de Arteaga, como sabemos, pues no está ejecutado y está como está, y es privada esa finca. Pero poner farolas en una finca privada, eso no se ha visto nunca. Ay, no, Vale. no sé, ¿hay algo más? Bai. Katu, 7. galdera, zenbakia 272. Makaleta etorbideko bidegorriaren inguruan hainbat kexa heldu zaizkigu. Lehenengoa, getxo bat parean dagoen bidegorria ez dagoela ondo lotuta. Bertatik pasatzen diren txirrindulariek espalio gainetik edo errepidetik joan behar dute eta horrek arazoa sortzen dizkie bai oinezkoei eta bai txirrindulariei. Getxoko legeak esaten duen moduan, bizikletak ezin dira espalioetatik ibili. Beraz, argazkian ikusten den puntura heltzean arazo bat sortzen da. Bueno, argazkia atxikita duzue. Gero, bigarrena, edo, bueno, ez dakit erantzungo dia zuen lehenengo galderari, dena irakurriko dut. Bigarrena, Makaleta etorbidea sarkatzen duen bidegorriaren beste puntu batean, San Esteban Zahar egoitza parean dagoen biribilgunean hain zuzen, seinaleak ez daude ondo esarrita, eta nahasketa sorrarazten du txirrindularien eta kotxeen artean. Hain zuzen, sartzea usteko zeda el paso seinalearekin. Izan ere, legeak adierazten duen moduan bidegorria lehentasuna dauka errepidearekiko. Horregatik, hurrengo galdera ditugu. Zer egingo duzue arazoa konpontzeko eta oinezkoen zein txirrindularien segurtasuna bermatzeko eta zein epetan burutzeko asmo duzue? Vale, lehenengo galderari erantzuteko, zer egingo duzu arazoa konpontzeko badakigu edo teknikariek badakite horren arazoa, puntu bi horiek ez daudela ondo burututak, eta momentuz, ez dute erabaki zein den irtenbiderik horren hoberena. Daude aztertzen, baina ez dakite zer egingo duten. Egia esan da. Momentuz honetan ez dakite. Eta zer epean burutzeko asmoa dozue, espero dugu gero eta laizterren izatea, baina badakite hori konpondu behar dela, baina, bueno, ez dakiten hori eman lehentasuna, bai bizikletei, bai oinezko ez dakite momentu zein den irtenbidea. Osa, ez dago jarrita. Vale. Gainera uste dut, honi buruz hitz egin dugula baita ere bilerara baten edo ez dugu komentatu. Bai, ekarri du ona komentatu genuelako arazoa zegoela. Baina ez dute konpondu oraindik. Vale. Vale, hurrengo idazkia, 8. Zenbakia 273. Jakin izan dugunez, San Nikolas Parkineko emakidadunen komunitateko presidenteari emaniko erantzun batean, esan zaio udalak ez dituela alokairuan aterako San Nikolas Parkineko utxik dauden plazak. Okerrez bagaude, kontrakoa esan zen batzorde honetan, eta kontrakoa adostu zuen osoko bilkurak. Bestalde, Getxoko Kulturretxeko arteskari batzordeko urrikoak tan ikus daitekeenez, udal gobernu taldeko kideek esan ziguten musikebarri eta musika eskolako langilei esan zitzaiela kotxeak ezin izango zituztela aurrerantzean bertan aparkatu, alokairuan aterako zirelako. Bertan egon gara, eta ikusi dugu inolako emakira ez duten kotxe ugari daudela aparkatuta. Agustia ikusita, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Udal gobernu taldeak San Nikolas Parkineko toki utzak urteko alokairuan edo alokairu sozialean ateratzeko asmoa du, eta ondorioz egun indarrean dagoen emakida sistema aldatu. Emakida sistema aldatzen bada, edo bertan bera geratzen bada, zer nolako indemnizazioa aurre ikusten du udalak egungo emakidurentzat. Kalkulatu aldu gobernu taldeak aparkatzeko toki horiek urtero utzik egoteak ze kostu duen,
kalkulatu dira udalak bere gain hartu behar dituen kostuak eta egikaritzen ez diren diru sarreren kostua? Norenak dira parkinean emakidarik izan gabe aparkatzen duten kotxeak eta zer dela eta hor daude aparkatuta? Bai, mesedez, Álvaro. Vale, bueno, no sé qué le habrá dicho al caballero este que no vamos a sacar en alquiler, porque creo que cuando hablamos de Manuel Gainza, hablamos también de que llegaría el momento en que pondríamos las plazas libres del parking de San Nicolás también para uso de la ciudadanía, ¿no? En cualquier caso, creo que lo he comentado ya en alguna ocasión. Vamos a ver cómo resulta la oferta que se haga a Manuel Gainza, cómo responde, y a continuación elaboraremos una oferta acorde a la demanda que haya sobre las plazas. Es evidente que el servicio que se presta en Manuel Gainza no es de la misma calidad o no va a ser de la misma calidad, porque evidentemente el parking que se construyó en San Nicolás no estaba destinado a un uso como el que se ha prestado para Manuel Gainza, entonces habrá que equilibrar también las condiciones. El número de plazas ahora mismo libre, son 15 las ocupadas, son 103, pues 87 si no me equivoco mal. Sí que es cierto que durante una época han estado utilizando los parkings los trabajadores y trabajadoras tanto de cultura como de música escola. A mí personalmente, mientras no saquemos a público, tampoco me parece mal que se use, pero hay que ser conscientes de que llegará el momento en que tendrá que dejar de usar esa instalación. Como criterio, os diré también que nuestra propuesta o la mía al menos desde Patrimonio, es que se dejen entre un 5 y un 10% de plazas para uso municipal, ¿vale? Veremos también, hay que equilibrar también un poco la necesidad de los servicios de mantenimiento y bueno, pues ver cuántas me falta, pero yo calculo que entre 5 y 7 plazas serán las que nos quedemos para servicios municipales. En cuanto al alquiler, al precio de alquiler que se saque, pues evidentemente trabajaremos en una propuesta que primero no perjudica al concesionario, es decir, no queremos que el que tenga una concesión de allí se vaya, pero evidentemente si desea marcharse porque entiende que las condiciones que se prestan en el alquiler y la concesión, habrá que estudiar el rescate de la concesión para luego sacar el alquiler. Pero recordemos que cuando se saquen a alquiler habrá una lista que supongo que haremos a través de un sorteo, como hicimos por ejemplo en Govela, y tener la concesión, o sea, y haber estado en la concesión no te da prioridad en el sorteo. Evidentemente, si se te rescata la plaza, vuelves a hacer uno más. ¿Qué más? Perdona, déjame que mire las preguntas porque hay muchas. A ver si se ha calculado el impacto de la falta de los ingresos, por un lado de la falta de los ingresos que están dejando de percibir y por otro lado de los costes que asume el ayuntamiento, porque todas las plazas que no están en concesión, entendemos que los costes correspondientes a la comunidad los asume el ayuntamiento. Evidentemente los tenemos que asumir nosotros. No te puedo decir ahora mismo los costes, pero los busco y te lo digo. El lucro cesante es fácilmente calculable. Si tenemos 87 plazas sin cubrir, quitando que de las 87 nos quedemos con 7 como ayuntamiento, pues 80 es el lucro cesante que hemos tenido estos años, desde 2011, que creo que se inició la concesión. Bien, como este parque no da muchas vueltas, entendemos que no tiene el mismo uso que el parking de Manuel Gainza, porque no debería tenerlo, porque en más de una ocasión habéis dicho que en ningún caso será un parking de rotación. No, pero Manuel Gainza sí que va a tener. Sí, posiblemente utilizado de otra forma. Esa es ¿cómo se llama? El espejo con el que queremos comparar el servicio que se presta. Sí, pero posiblemente utilizado de otra forma también nos hubiese permitido tener más plazas de rotación en Manuel Gainza. Pero bueno, a lo que íbamos. Ahí sigue habiendo plazas de aparcamiento ocupadas, prácticamente, no te voy a decir que el 100% de una planta, pero sí el 60% de una planta, por gente que no paga ningún tipo de concesión. A mí, si al final se le decide dar un uso a ese parking transitoriamente y de forma precaria hasta que... Y ese uso es facilitándose a los trabajadores y trabajadoras, bueno, me puede servir, pero entonces entiendo que serán a los trabajadores y trabajadoras municipales. Otro uso puede ser a los comercios de la zona, otro uso puede ser a trabajadores y trabajadoras de los comercios de la zona. Lo que no nos parece tampoco muy justo
es que algunos trabajadores y trabajadoras municipales tengan una plaza de alquiler para venir en coche a trabajar, cuando igual pueden venir en transporte público, y otros no. Al lado está a escasos 100 metros están las dependencias de juventud. No sé si ellos tienen derecho a aparcar o no, o si los de... Entonces, eso, si se va a dar ese uso precario, habría que regularlo. Entendemos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también, como el uso precario va a durar escaso, o sea, en cuanto tengamos los primeros datos sobre Manuel Gainza, haremos la propuesta para San Nicolás, pues yo creo que no merece la pena meterse en ese lío ahora, de sacar, meter... Pero creía que os habéis metido en el lío, es que está la No, cuestión. no. Es que se les ha dicho a los trabajadores... Se ha dicho a los trabajadores que no pueden usar ese espacio, pero tampoco estamos, al menos, ejerciendo de policía diciendo usted saque el coche, pero que es inminente que no van a contar con ese uso que están teniendo ahora. Bueno, entonces, porque primero has dicho que llegará el momento en que lo hagáis. Claro. Pero llegará, es un futuro hipotético que saber cuándo llega. Hay gente que se ha muerto esperando que algo llegue. Entonces, ahora has dicho que es como más cercano. ¿Cuánto tiempo puedes estimar tú? No te lo voy a decir Estamos todavía, hablando pero... de 85 plazas que, por muchas plazas que hayáis sacado, que saquéis en alquiler social en Manuel Gainza, que es una zona, o en alquiler a residentes en Manuel Gainza, que es una zona que está diferenciada de la plaza de San Nicolás, 85 plazas en alquiler creo que no vais a tener problema de sacarlas. Eso es lo que queremos comprobar. Que todo depende del alquiler. ¿Perdona? Todo depende del alquiler. Sí, pero hay que tener en cuenta que el alquiler tiene que estar en consonancia y equilibrio con lo que los concesionarios han pagado hasta ahora, por lo menos. O indemnizarles. Indemnizables, ¿por qué? Por el servicio ya recibido, por el servicio que no han recibido. O por lo que les queda recibir. Pero por el que ha recibido también tiene que estar compensado. Hay fórmulas para hacer que el alquiler sea social. Lo que no tiene sentido es pretender que un aparcamiento privado sea rentable cobrando 23.000 o 25.000 euros por una presencia, por una concesión a 25 años, cuando al lado tienes otro aparcamiento privado donde la plaza es más barata y cuando encima les habéis ido subiendo el coste de administración un 8%, un 15%, un 20%, están llegando a pagar 300 y pico euros al año, aparte de lo que ya han pagado. Entonces, esas son cosas que habrá que ver. Evidentemente hay que ver, pero la cuestión es, como llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto, lo que os estamos pidiendo es un compromiso orientativo en meses o años para que empecéis a pensar en hacer algo. Fíjate, no para que lo hagáis. Te daré un compromiso en breve, pero no te lo voy a dar ahora aquí. Y por matizar una cosa más. No solo tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto sobre el resto de concesionarios de sacar un alquiler. También tenemos que tener en cuenta el impacto de esos 85 plazas en los alquileres de alrededor. Es decir, si lo que vamos a hacer es perjudicar a la persona que tiene una plaza alquilada a alguien, pues también tenemos que estudiar cuál es el precio medio de alrededor. Tiene que tener relación. O sea, no podemos entrar a la administración pública a distorsionar un mercado pues que por ahora está funcionando. Es decir, yo tampoco he debido decir a nadie que los alquileres en la zona de San Nicolás, los alquileres de las plazas privadas, están desorbitados. Bueno, evidentemente tenemos diferentes de criterios. Efectivamente. Si queremos sacar los coches de la superficie, mejor que distorsionemos el mercado de plazas de alquiler y lo distorsionemos pero es verdad, sea el de quien sea. Sí, pero no se puede distorsionar a la buena, o sea, a la tiro para adelante sin saber a dónde voy. Es decir, hay que analizar cuál es el coste de una plaza y dónde me meto. Bueno, hurrengo galderarekin jarraituko dugu, da 9. galdera, eta zenbakia berronda 74. Bai, bauket. Aurreko hilabetean istripu bat gertatu zen Fadurako kiroldegi alboan dagoen zebrabidetako batean. Kiroldegiko erteratik gertuen dagoen zebrabidean hain zuzen. Badirudi Faduratik irtetzen diren kotxeek abiadora handia hartzen dutela errepidean sartzeko eta parean dagoen zebrabidea zeharkatzea arriskutsua da oinezkoentzat. Agerian dagoen arazo horren inguran hurrengo galderak ditugu. Horrelako ez beharrik berri gertatu ez dadin pentsatu duzu irtenbiderik eta hala bada zein da irtenbidea? Bueno, desde el área de infraestructuras consideramos que el paso de peatones está bien señalizado. Están las señales verticales, está la señal horizontal bien marcada, está el límite de velocidad de 30 km/h
y encima en ese paso no hay ningún tipo de obstáculo que reduzca la visibilidad, sino que es completa. Entonces, desde nuestra área consideramos que está bien, está correcto. Lo que sí sabemos es que próximamente se procederá a la instalación de una cabina de radar en esa zona para controlar la velocidad y para recordar pues, que estamos a 30 km/h para vigilar y para controlar para hacer ese seguimiento de control de velocidad. Komentatzeagatik besterik gabe. Bai. Ikusten da oso ondo ikusten dela zebrabidea, argi dago marka asko gaudela eta urrutitik ikusten da, baina ez da, nik uste arazoa ez dela hori. Hain zuzen arazoa da, kotxeak ateratzen direnean eta errepidean sartu behar direnean, bestaldetik atozen kotxeekin, izan ditzazkete inolako arazoak azkenean kurba emateko biribilgunean ez da inirekia, baizik eta nahiko itxia da, eta sartzeko momentuan pizkat arazoak suertatzen dira, eta gertatzen da, zebrabidea heltzen diren heinean, abiadura handia dela. Abiadura handia ez dut esan nahi abiadura direla 50 km/h, 30 km/h abiadura zebrabide baten alboan nahiko handia da ez beharrak gertatzeko. Horregatik galdetzen genuen, naiz eta dena seinalitika ondo egon, argi ikusi non dagoen zebrabidea, argi ikusi zein den abiadura, naiz eta jarri radar bat, agian aztertu beharko litzatekeela ezbehar bat gertatu baldin bada eta gertatu daitezkeen ezbeharrak ez gertatzeko ikusteko analisi txiki bat egitea. Zuek ikusten duzue, erantzuna izan da seinaletika ondo dagoela. Bai. Baina ez genduen seinaletikaren inguruan galdetzen, baizik eta egoeraren inguruan. Ez duzue inolako arazorik ikusten hor? Ez. Teknikariek esaten dute ezetz, haiek ondo dagoela iruditzen zaie, orduan. Bueno, espero dugu. Arazoa nondik dator, aurretik edo... Arazoa da, kiroldegitik irten da, kotxea Paduratik irten da? Bai, hartzen duzu errepide hori, bai. Eta distantzia txikia da zebrabideraino. Kotxea joan behar dira astiro, ez da? Kotxeak joan behar dira astiro eta jendeak gauzak ondo egin beharko lituzke bizitzan ere, ez da hori gertatzen. Eta kasu horretan, apreziazio hori da, eta istripua gertatu izan da, horregatik ikarri izan dugu batzorde hontara, ea bazegoen irtenbiderik horrik egiteko, baina, bueno, irtenbidea izango da, seinalitika gehiago jartzea edo radarra jartzea, eta horrekin teknikariek esan dute ez dela arazorik egongo, ez? A ver, no han detectado ningún problema. Los técnicos no han detectado ningún problema. Sí es verdad que hubo un incidente el día 4 de diciembre, que fue atropellado en un peatón. El atestado dice que fue en la avenida del 8, pues número 71, o sea, no aquí, pero no, realmente no lo he visto, así que no sé cuál es el punto exacto el que fue el incidente, no sé si fue en este. Hace referencia más adelante, más hacia la siguiente rotonda. Pero es lo que te digo, o sea, que por parte de infraestructuras, o sea, no se ve que haya ninguna deficiencia en este cruce. Vale. Besterik, a ver. Dime, Carolina. Por agregar mínimamente, en otra comisión, no recuerdo si la pasada o dos anteriores, hablamos también de temas de algún incidente que había con la velocidad en esta zona. Sí. Ya habíamos comentado de esta zona. No sé si es el mismo punto exacto, pero sí es verdad que nosotras también tuvimos información sobre un accidente en la zona. Entonces, simplemente, como a manera de ruego, aunque los técnicos estén afirmando que no ven problema alguno, creemos que si ya se está repitiendo en esta comisión que por la zona está habiendo una problemática, pues estaría bien que los técnicos, yo sé que hacen un trabajo que está muy bien, pues que se hiciera una valoración tal vez desde otro punto de vista. Porque sí es verdad que hay quejas en redes, que es verdad que en las redes, no sé si han llegado las quejas al ayuntamiento, pero en las redes sí se notifican temas de velocidad en esta zona y bueno, esperamos que el radar pueda tener un poco de solución, pero habría que analizarlo. Vale, por el tema de control de velocidad y demás, ya sabéis, bueno, este no es el área sería otra distinta. Sí es verdad que se les ha pedido un informe de la zona y bueno, y así nos lo han hecho llegar. Se hizo un control de velocidad en la avenida de los Chopos a raíz pues, de estas quejas que estaban surgiendo y desde el día 14 de diciembre hasta el día de la fecha
pues se han controlado 16.931 vehículos y han sido denunciados de esos 16.098 de ellos. Es un porcentaje de un 0,6%. Y siendo la mayoría de los casos que están en los que han superado la velocidad de los 30 km/h entre los 40 y los 70. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, es que este no es el área para el tema de las velocidades, porque creemos, o sea, desde infraestructuras creemos que está todo bien señalizado. Ahora, si se detecta algún punto, pues sí, nos lo hacéis llegar, pero el resto de la situación o del control de velocidad y demás, pues eso lo tiene que llevar pues desde Udaltzaingoa, ¿no? Ya. Pues ahora continuamos con tus preguntas. Bueno, la primera pregunta es una que venimos haciendo durante varias comisiones sobre el tema de la huelga de vidrio, la leo. ¿Qué impacto ha tenido ya la huelga indefinida de la recogida de vidrio en el municipio, que ya ha terminado? Hemos visto que se han estado recogiendo los desbordes por servicios mínimos, pero lo que queremos saber es que... Espera, dame un segundo. Perdonad, está bien. Pero queremos saber a dónde se están llevando estos residuos de vidrio una vez recogidos, porque supimos que algunos desbordes fueron atendidos por el servicio municipal antes de que terminara la huelga, pero nos gustaría saber si fueron reciclados adecuadamente. Y bueno, básicamente es esto, si se sigue el mismo proceso de ecovidrio con estos residuos que recogió el municipio por temas de seguridad. Vale, Joseba. Vale. Bueno, evidentemente se han llevado a gestor autorizado al mismo que Ecovidrio, que en concreto es Traveira, ¿vale? Entonces, nosotros como servicio municipal no teníamos servicios mínimos, teníamos los servicios de limpieza habituales, que parte de su función es recoger los desbordes que se producen en los contenedores en general. Entonces, hemos hecho esa labor cuando veíamos que estaba perturbando pues la seguridad o generaba grave incidencia. No hemos recogido todos los desbordes, evidentemente, respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la huelga. Los servicios mínimos eran los que recogían los contenedores durante todo el proceso de huelga y no nosotros. Pero bueno, está concluido. Yo creo que a día de hoy tenemos ya todos los 300 puntos que tenemos, los más de 300 recogidos y bueno, pues en principio han llegado a un acuerdo. Sí, continuamos, Carolina. Hemos conocido a través de una queja vecinal que al final de la zona de Iturguichi, frente a la Icastola de San Nicolás, se han tirado árboles centenarios que llevaban toda la vida en la zona. Unos frutales, ornamentales y sobre todo un olivo y un acebo que eran de esta misma época. A raíz de esta información solicitamos conocer cuándo se han retirado estos árboles, con qué motivo se han retirado, se ha hecho desde Medio Ambiente del Ayuntamiento o se han trasladado a otro espacio o se han quitado definitivamente. País que arriesgó. Bien, los árboles hay que hacer referencia, sobre todo al olivo y al cebo. Estaban vinculados a una licencia de derribo y ejecución en esa zona de Iturguichi y al promotor se le instaba a respetar ese arbolado en la medida de lo posible, si tenía encaje en la ejecución. No siendo así, lo que se ofreció es la colaboración de los servicios de jardinería del ayuntamiento para hacer un trasplante en una zona del ayuntamiento y están en la zona de la Plaza del Ajedrez, camino hacia allá en la entrada a Romo, ahí está el acebo y el olivo. Si bien es de verdad que nos transmiten que el olivo, bueno, en su ubicación original tenía bastante hormigón y cemento alrededor, el cepellón que tenía era un poco pequeño y, bueno, esperan que sobreviva, pero bueno, le seguirán. Y están en esa zona, la Plaza del Ajedrez, según sales de la estación, vas hacia Romo, ahí hay una zona jardinada y ahí están los dos. Eso es, a lo del parque. Gracias, ya comentaremos, porque la gente creo que no sabe, los que están preguntando, pues bueno, les comentaremos que están allí. Gracias. Vale, Carolina. Con la siguiente. La siguiente pregunta. Desde hace tiempo, tenemos una foto aquí, vamos a preguntar por la chabola que está en la parte superior de la entrada de Arrigúnaga. Desde hace tiempo vemos que espacios como este, del que adjuntamos una foto, se encuentran en desuso y en completo abandono. Nos gustaría sobre este concreto saber
¿De quién es propiedad esta pequeña construcción cercana a la playa? ¿Quién se encarga de su mantenimiento? En caso de no ser propiedad municipal, ¿podría el ayuntamiento solicitar o requerir a la persona propietaria que llevara a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios? Y agrego de limpieza, porque es que es un problema más de limpieza lo que hay en este momento. Bueno, pues el terreno donde se encuentra asentada esa chabola está sobre terreno de titularidad municipal según la certificación catastral rústica, pero está afectado por el deslinde público marítimo terrestre y fuera de la limitación de espacios y usos portuarios. Por tanto, esa competencia es de costas, es lo que nos han comentado. De todas maneras, por dejar un poco claro, lo que nos preocupa principalmente es que, sobre todo en los últimos, no sé, 6 meses, está habiendo un problema de basura por la zona. No sé si es que el sitio está durmiendo alguien, si está pernoctando, pero bueno, hay colchones, hay bastante basura, hay restos orgánicos, hay restos de comida. Entonces, bueno, ya que es la entrada de una de las playas principales de nuestro municipio, donde pasa mucha gente, niños, etcétera, pues ya también pasaremos entonces a juntas generales, pero creo que deberíamos empezar a limpiar un poco este sitio o intentar abogar desde el ayuntamiento que a quien le corresponda lo haga. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces, Carolina. El semáforo del cruce de las calles Madrina Adresena con Algortaco Torbidea emite un sonido para ciegos aleatoriamente, incluso en horas que no puede haber personas por la calle debido a las restricciones del toque de queda. Además, por las noches sigue pitando al mismo volumen, lo que causa cierta molestia a vecinos y vecinos de la zona. ¿Sería posible estudiar alternativas para que esto no cause protestas? ¿Ha recibido el ayuntamiento alguna queja vecinal por esta causa? Y quiero añadir que hay un video en internet de la situación, por si lo queréis ver, del sonido de este semáforo por la noche. Vale, pues sí, me lo enseñas. Lo único, a mí lo que me han explicado es que, y no lo sabía hasta ahora, es que los semáforos se activan, la señal acústica se activa a demanda. Se activa a través de un mando a distancia que reparte la ONCE para aquellas personas con diversidad funcional. Entonces, si se ha detectado ese error, pues lo que se va a hacer desde el departamento es colocar comprobarlo, ¿no? Colocar un reloj de de las 00 a las 06 para detectar ese problema que está en las redes, como bien dices, y bueno, para solucionarlo, pero no tendría que estar pitando, vamos, que se activan a demanda. No sé si otros grupos municipales recibieron la queja, nosotros la hemos recibido también por correo electrónico, pero bueno, me parece positivo que según eso se puede solventar la parte nocturna, pero lo que nos están comentando es que sin que nadie esté pasando por la calle, no creo que alguien a distancia desde su casa esté activando el mando, ¿no? Ya sería una Pues cosa si hay un poco algún extraña. problema, se intentará solucionar de la manera que hemos dicho. Perfecto. Veremos. Y la queja por escrito no se ha recibido, AQS tampoco, pero sí son conocedores de ese, creo que ha sido por tuit, de la queja esa, o sea, del problema ese particular. Vale, seguimos con la siguiente pregunta, Carolina, la número 5. Sobre el tema de desahucios en Guecho. ¿Qué papel juega el Ayuntamiento de Guecho en los desahucios que se dan en nuestro municipio? ¿Cuántos procesos hay abiertos para ejecutar desahucios en Guecho? ¿Qué mecanismos existen desde el Ayuntamiento para evitar estos casos y o para dar alternativas de alojamiento a las personas que se encuentran en esta situación? Bueno, pues el tema esto de los desahucios es competencia extramunicipal, o sea, no nos compete a nosotros, como sabéis. Y en todo caso, ninguna de las áreas que compone la comisión, en caso de gestionar situaciones de personas que se encuentren en esta realidad, se gestionarían desde estas áreas. Entonces, también, pues la pregunta no se encuentra bien dirigida en esta comisión. Deberíais igual dirigirla pues a la correspondiente. Pero ya te digo que desconozco si se hace alguna, como preguntáis, alguna acción o si hay algún mecanismo, ¿no?, desde parte del ayuntamiento pues para solucionar la situación de estas personas. Lo desconozco. Y tampoco tenemos cifras sobre incidencias. No. Porque es que nos han comunicado por parte de los colectivos antidesahucios de Vizcaya que había una amenaza de desahucio en el municipio. Todavía no se ha
ha dado, pero sí nos han comentado que existe, por eso queríamos preguntar por ello. Pues procederemos en la comisión correspondiente a volver a Correspondiente, porque de preguntar. estas áreas que estamos aquí, no sé si tendréis esos datos. Yo, desde luego, desde mis áreas no. Y creo que mis compañeros que están aquí tampoco disponen de ellos. Preguntaremos en otra área. Vale. Gracias. Bueno, sobre el tema de la OTA, como en la reunión que tuvimos hablamos sobre este tema, no sé si igual por exponer un poco también a los demás partidos o si ya han hablado de ellos también del tema, porque si no la retiraríamos, porque es verdad que El ya resto hablamos de de los esto. partidos Sí, tenemos cita la con misma. ellos para el lunes, entonces pues trataremos este mismo tema Si veis a más oportuno detalle, a mayor detalle. que continúe con la pregunta, porque nosotras tuvimos reunión precisamente creo que ayer, entonces nos contestaron todo esto. Entonces pues la retiro. Bueno, pues entonces continúa con la siguiente, que es los vertidos de cloro. El mes pasado, desde los distintos grupos de la oposición, preguntamos por este tema. Nos gustaría saber si ha habido más información al respecto, si se sabe el origen de los vertidos, cómo está afectando al Gobela, qué soluciones se han propuesto, bien desde el Ayuntamiento o desde URA o a quien le corresponda. Vale, Joseba, vaya. Bueno, pues a quien le corresponda, en este caso, conforme a la Ley de Aguas del País Vasco, es a la Agencia Vasca del Agua, URA, que le corresponde la protección del dominio público hidráulico, así como la vigilancia, inspección y sanción de las infracciones. Entonces, en su caso, URA debe remitir informe a la Sección Central de Delitos contra el Medio Ambiente y Urbanismo de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, que es quien corresponde proceder. Por otro lado, están los órganos forales responsables de la gestión de la fauna y flora que les compete y que se encarga el Departamento de Medio Ambiente. Como sabéis, nosotros intervenimos porque, evidentemente, Sotella, cuando se activa la alarma el 20 de noviembre, pues fuimos los primeros que llegamos al lugar, lógicamente, y estuvimos esperando a que llegaran los técnicos, tanto de URA como de Diputación, ayudándoles en su labor. Y a día de hoy, este ayuntamiento no ha recibido resolución ni informe sobre conclusión de la investigación que, evidentemente, deben proceder tanto Diputación en la parte de flora y fauna, en este caso de fauna, como URA en la parte de contaminación del río. Sí, Eduardo, adelante. Según nos han informado, la Fiscalía del País Vasco ha iniciado diligencias penales con este tema. URA y la Diputación están paralizadas porque están las diligencias de la Fiscalía. ¿No os ha llegado ninguna comunicación para que declaréis ante la Fiscalía de Medio Ambiente? Nada. No, de momento por lo menos no ha llegado ninguna citación ni información al respecto. No. Vale, Carolina, continuamos. No, por aclarar, a día de hoy, al área no. Si ha llegado a registro, que ahora no lo sé, pero a día de hoy al área no. Y yo, por matizar, a Guecho Quirola tampoco. Entonces es que en Junta General nos informaron que está todo paralizado porque lo tenía la Fiscalía. Se había metido la Fiscalía, entonces algo habrá pedido la Fiscalía, nos habrá pedido información. Nos ha pedido información URA y Medio Ambiente de Diputación. Nadie nos ha pedido información. A día de hoy, a las 8 de la mañana. Yo que si ha llegado a partir de las horas. Pero entonces, como hemos comentado, es porque ya, han dado traslado a la Ertzaintza, que a su vez ha dado traslado a la Fiscalía para que actúe, porque ese es el procedimiento, eso es lo que nos han contado. Es más, sí nos ha llegado una petición del Ararteko de información. No, el Ararteko no. Ya sabes que cuando hay un tema penal, todo lo administrativo se para. Entonces, todas las sanciones administrativas, el trabajo de URA y de la Diputación se ha paralizado, porque cuando está en la parte penal trabajando, se suspende la administrativa. En la Diputación lo tienen parado también hasta que la Fiscalía archive o tire para adelante. Entonces, si no se ha llegado ninguna solicitud de información, pues no, saberlo. Vale, continuamos, Carolina. Vale. Sobre la limpieza del polígono de Rotachu. El mes pasado se presentaron también varios vertidos de combustible en el Gobela, que según se sabe se debían a escapes de coches abandonados en este polígono y que días después fueron retirados. Actualmente, en las zonas posteriores del polígono, junto al Gobela, se han convertido en lugares para el abandono de vehículos y escombros voluminosos. Por todo ello, solicitamos conocer: ¿tenía el Ayuntamiento conocimiento de estos hechos? ¿Cada cuánto se realiza limpieza por esta zona? ¿Quién es responsable de ello? Y añado más que todo porque sepamos, ahora mismo hay un coche siniestrado, incendiado, también abandonado, que se ve claramente al lado de otros que no sé si están abandonados porque no están en el mismo estado, pero bueno, que parece ser que es una constante. Vale, procedo.
Vale, sobre ese hecho concreto que comentas, Carolina, el Ayuntamiento, cuando tuvo conocimiento, intervino Policía Municipal y servicios de limpieza. En una zona donde, al día de hoy, en este momento, la conservación está en manos de una entidad de conservación constituida, privada por el polígono. A tal efecto, intervino limpieza, a petición de la propia Policía Municipal, con la escorrentía de fluidos de coches que había allí acumuladas por la lluvia de esos días, y se hizo una disposición de arenas absorbentes y dispositivos de retención, y también a solicitud de la policía parece que se movió alguno de los vehículos para alejarlo del río o poner una zona más segura. Eso es lo que tengo sobre el parte de ese día. Comentarte que al día de hoy, pues responsable allí es la entidad y en este caso, pues esos coches que seguramente pues, tendrán algún local en el que provienen. A ver, pero desde el ayuntamiento se mantiene contacto con la entidad de la limpieza para decirle, a ver, nos están llegando quejas, están pasando cosas. Al final es una zona que también es de paso, porque para ir a la gasolinera mucha gente tiene que girar o para ir, no sé, a Lusopían, a Carglass, a los diferentes servicios privados que hay allí. Y si nos parece importante que desde el ayuntamiento se le diga a esta entidad que igual tiene que esforzarse un poco más con el tema de la limpieza del polígono. Vale, tomamos nota. Por último, sobre la situación de la cafetería Usategui. En 2018, el Ayuntamiento decidió acometer las obras de acondicionamiento y accesibilidad de esta zona y cafetería para poder sacar la licitación con un precio más ajustado. Sabemos que las obras de accesibilidad se han ido haciendo públicas. Ahora solicitamos saber la adecuación del exterior del edificio, ¿en qué situación se encuentra? ¿Ha terminado ya la fase de adecuación de la accesibilidad al completo? ¿Qué plazo se contempla para finalizar estas obras de adecuación del entorno y poder sacar de nuevo la licitación para la explotación de la cafetería Usategui? Vale, voy contestando por partes. En cuanto a las obras civiles del ascensor, están culminadas prácticamente. Se están haciendo unos remates. El lote 2 se adjudicó la obra de elementos electromecánicos a la parte, no la estructura, sino la parte de la cabina, motores, etcétera. Tiene un plazo de ejecución vigente aún de unos 3 meses. Y luego, respecto ya a la segunda parte de la pregunta, que sería ya la parte que afecta más a edificios municipales, pero el entorno es más de infraestructuras y luego edificios municipales, como sabéis, hay un proyecto redactado para ese edificio que está aprobado, que resolvería la parte del envolviente de la cubierta, es decir, el bloque, sin el contenido interior, pero vamos a ese bloque. Y en cuanto se disponga pues parte del capítulo, pues empezará a licitar, pero ahí no hay unos plazos todavía. Gracias. Bueno, pues con esto hemos terminado las preguntas escritas. ¿Tenéis alguna? Vale. A ver, Ibone, que altatu doble nego. Yo tengo 3 preguntas, una de ellas motivada por mi absoluta ignorancia. Querría saber quién debe fijar el precio y cómo de las unidades de aprovechamiento. ¿A quién le corresponde la fijación del precio? ¿Al promotor, al ayuntamiento? ¿Quién fija ese precio y en base a qué criterios? No tengo ni idea cómo va. Isabel, vale. A efectos de que te estás refiriendo en un expediente, por ejemplo, de gestión urbanística, ¿no? Donde, por ejemplo... Quiere construir un edificio y tiene que pagar las unidades de aprovechamiento. A ver, en principio, la manera en la que procedemos, si de lo que se trata, por ejemplo, es de un expediente reparcelatorio, donde hay un exceso de unidades de aprovechamiento, por ejemplo, que deba ser compensado o lo que fuera, los expedientes vienen acompañados de un informe de tasación. Es un informe de tasación que tiene que venir avalado por una sociedad de tasación y ese es el que se incorpora al expediente. Lógicamente, se analizan todos los documentos que se presentan. Y en el tema de las tasaciones, claro, puede haber discusiones acerca de la tasación que tengan que ver más con lo que es la metodología que ha de seguirse, con los criterios normativos que han de seguirse
que si quieres con apreciaciones subjetivas, que ahí no vamos a entrar. Entonces, en principio, el informe de tasación lo presenta el particular, eso no quita para que pueda ser revisado y discutido allá donde se pueda discutir. Si están presentando la valoración de una unidad de aprovechamiento, que tiene que ser la unidad de aprovechamiento del área de reparto en la que estemos en ese momento, y los testigos que han servido de base para hacer la valoración proceden de otra área de reparto, pues igual hay que discutirlo. Si, si hay errores aritméticos, hay que discutirlo. O sea, en principio se le echa un ojo a esa valoración, pero partimos eso, de la valoración que presenta el particular. La decisión final del precio sobre las unidades de aprovechamiento al final la tiene el ayuntamiento. Con todos estos procedimientos en negociaciones y lo que sea, pero lo fija el ayuntamiento, o hay alguna ley que diga esto se hace así o lo tiene que fijar, no sé, no tengo ni idea, una entidad exterior o la Diputación o... A ver, lo que la ley determina son los criterios para la valoración y en función de esos criterios se hace la valoración. Entonces, en principio, ¿quién tiene la última palabra? Vienes a decir. Sí, que es el que fija el precio. A ver, en principio, nosotros las valoraciones que vienen presentadas por particulares, avaladas por sociedades de tasación y que de alguna forma están bien fundadas, esas ni las discutimos. Podemos discutir pues eso, los criterios valorativos, pues porque no se apoyan en la metodología propia de la ley, porque se consideran unos gastos de urbanización que no hay que considerar o al revés. O sea, no tenemos, a ver, no está normado, no tenemos, hay otros municipios donde tienen valoradas las unidades de aprovechamiento por áreas de reparto, pero nosotros no tenemos nada de eso. En cualquier caso, las valoraciones tienen una vigencia de 6 meses. O sea, que es que cada vez que se presenta un caso hay que afrontar la valoración para ese caso. Entonces, en ese sentido, no es algo que tengamos pues estrictamente ya establecido, preestablecido o donde podamos acudir para decir que tenemos este documento o esta valoración. Es un tema que se va resolviendo supuesto a supuesto. Claro. Beste galdera da, Villamonteko goikaldea konponduko zan, konpontzen hasiko zinete, ez da konpontzen hasi, segitzen du berdin, ez hori bakarrik, udabukaeran, itxi zenuten pasabidea baita ere hori antza denez aurrekontuetan zetorrelako konpontzen hasiko zinetelako. Sí. Hilabete darama pasabidea itxita, nik ez dut inor lanian ikusi hor. Ez dakit noiz arte ongo da itxita, noiz hasiko dien lanak edo. La respuesta a eso, porque lo hicimos el otro día además en el área, y es todo a cuenta de las humedades, a cuenta de la lluvia, de todo lo que ha llovido, y se necesita que el suelo, para hacer esos trabajos de alisar esa zona, hace falta que esté completamente seco. Y ha sido simplemente por ese motivo, por esa razón. Vale, baina bitartean kendu beziak, ez dakit, bueno. Vale. Eta azkena ikusi dugu, Ogasunean ikusi dugu, hemos visto un expediente de responsabilidad patrimonial de 190.000 euros, si no me equivoco, que hay que pagar. Queremos saber si el origen que da, la decisión que da origen a esa responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento está en esta comisión o no, o en alguna de las áreas que están en esta comisión o no. ¿De 190.000 euros? No sé. ¿Conocéis vosotros alguna? ¿Sabéis? Hay una habilitación de crédito de 190.000 euros para hacer frente a una responsabilidad patrimonial. Como esto lo vemos en la Comisión de Hacienda. Sí, pero... Hay un expediente en Hacienda haciendo un crédito adicional, creo que es 190.000 euros para hacer frente a una responsabilidad patrimonial. Como esto lo vemos en la Comisión de Hacienda, igual. Bai, barkatu, no. Se va a explicar en la comisión siguiente, me están diciendo. En la siguiente, en la de Ciudadanía. Entonces, se explicará el motivación. No tiene origen aquí. No. La decisión no tiene origen aquí. Vale. Carolina, me parece que tenías alguna pregunta. Sí, a ver, como hemos conocido por la prensa que se acabó la concesión del Cubita, del restaurante El Cubita de La Galea, que se acabó la concesión, aquí en esta área concretamente nos gustaría pensar si ya se está pensando en algún plan para
para el cuidado de estos edificios. O sea, entendemos que ahora, dada la situación, no creemos que la concesión vaya a salir muy pronto, porque como está el tema de la hostelería, pero nos preocupa que pues, un edificio que es emblemático, como algunos otros, también caiga en desuso y por ende, vamos, que no queremos un Usategui 2 con lo de la Galea y lo queríamos dejar aquí pendiente para que empecemos ya, si no se está haciendo, a hacer un plan de protección de del molino, básicamente de Serrote, de los edificios del Cubita. Álvaro, ¿quieres decir algo? Bueno, yo por puntualizar, la concesión no ha decaído, ¿eh? La concesión no Es lo que ha decaído. publicado el correo, porque Bueno, si no hay que hablar con el correo. No, yo no tengo que hablar con el correo. Yo no tengo que hablar con el correo. La concesión no ha decaído. La concesión decaerá por las causas por las que se cierra el negocio. Pero la concesión, a día de hoy, como decíamos antes, hasta ahora no ha decaído. Es decir, que nosotros tramitaremos el correspondiente cuando se nos informe formalmente de que el concesionario está en procedimiento concursal o en liquidación o en lo que toque, procederemos a, como indica la ley de contratos, a la resolución de la concesión. Evidentemente, la resolución de la concesión lleva ya solicitada además por el área de patrimonio una inspección del bien, ¿de acuerdo? Porque, si no recuerdo mal, en la concesión igual no se tenía asociadas una serie de mejoras o no, hay que comprobar que todo lo que se dijo que tenía que estar hecho, está hecho y que, evidentemente, que cuando se lleve quien sea, no sé, si viene Hacienda, si viene Seguridad Social a realizar algún tipo de embargo, que no se lleve lo que no es del concesionario, ¿de acuerdo? Pero eso ya está dada, no es una orden, se ha puesto una solicitud para que se realice la inspección. ¿Alguna cuestión? Y una última, con referencia a la comisión anterior, que preguntamos por las zonas de eucaliptales de Guecho, Quería saber si se ha analizado ya qué zonas hay en Guecho con la problemática de proliferación de eucaliptales. Es algo, ya sabéis que como es una planta, bueno, que es invasora, no es oriunda. Entonces nos gustaría saber si hay muchas zonas en Guecho con problemática de eucaliptales. Pues lo desconozco, sí está, pero yo creo que esa respuesta os dimos incluso información de algún plano de cómo se encontraban las especies arbóreas y demás, ¿no? Sí, pero bueno, no teníamos concreta esta. También lo estamos preguntando en juntas generales, entonces pues queríamos tener un poco más de información. Pues no la tenemos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues eskerrik asko guztioi y damos por finalizada la comisión. Eskerrik asko.